Cuando la búsqueda de la perfección física se transforma en una obsesión, sus consecuencias pueden ser mucho más destructivas que el propio filo del bisturí que la modez. Dentro del universo de las celebridades, un lugar donde el reflejo es un juez implacable y la juventud se cotiza como el más valioso de los tesoros, ciertas estrellas han traspasado una línea irreversible. A continuación, desvelamos la impactante realidad que se esconde tras las intervenciones estéticas que alteraron sus vidas para siempre. Mickey Rourke. Existió una época dorada en la que su nombre era sinónimo del magnetismo más puro de Hollywood. Su penetrante mirada felina y esa sonrisa cargada de desafío lo definían. Encabezó el reparto de películas inolvidables, erigiéndose como el arquetipo del hombre viril, atractivo y completamente imprevisible. Sin embargo, el estrellato no lograba saciarlo. Mickey anhelaba más. Necesitaba combatir. Durante la década de los 90, colgó los guantes de la interpretación para calzárselos del boxeo profesional, una pasión que lo consumía desde niño. El costo de esa decisión, no obstante, fue absolutamente devastador. El saldo incluyó 2 fracturas de nariz, el hundimiento de un pómulo, la lengua seccionada, lagunas en su memoria reciente y, lo peor de todo, un reflejo en el espejo que le resultaba ajeno. En ese momento dio comienzo su batalla más dura, la de intentar recomponer lo que el cuadrilátero había aniquilado. Se entregó a una serie de cirugías reparadoras, incluyendo 5. Rinoplastías, una intervención en el pómulo y numerosas operaciones adicionales. Pero lejos de reencontrarse con su semblante de antaño, Mickey se vio atrapado en un torbellino de intervenciones. Desafortunadas que lo dejaron irreconocible, hasta para sus seguidores más leales. Acudí al médico incorrecto para que me recompusiera el rostro, confesaría tiempo después. Con una sinceridad tan brutal que cortaba más que cualquier puñetazo que hubiera encajado sobre la lona. Hoy, su semblante petrificado y sus facciones, deformadas, no son solo el testimonio de una mala praxis médica. Narran la crónica de un individuo que, en su desesperado intento por retomar las riendas de su existencia, extravió algo mucho más valioso en el proceso. Cardi B. Pocas figuras de la música actual ejercen un dominio tan abrumador como Cardi B, pero su imperio no se ha cimentado únicamente a base de ritmos adictivos y letras sin censura. Su propia figura, que ha sido su herramienta, su coraza y en ocasiones su carga, esconde un relato mucho más sombrío de lo que la mayoría podría suponer. Durante una impactante transmisión en directo que dejó a su audiencia boquiabierta, Cardi confesó que se había retirado los implantes que llevaba en los glúteos. El motivo es que estaban compuestos de biopolímeros, un material ilegal en muchísimos países. Y la intervención tuvo lugar en el sótano de una casa por la irrisoria suma de $800. La persona que le practicó la inyección, de acuerdo con varias informaciones, estuvo presuntamente implicada en muerte de otra mujer después de un procedimiento de características similares. No lo hagan, por favor. No se inyecten esa porquería en el cuerpo, suplicó Cardi, con un tono que mezclaba la furia con un profundo arrepentimiento. Admitió que la enorme presión de su círculo, mientras trabajaba como bailarina, la llevó a tomar esas decisiones tan precipitadas. Con todo, lo más inquietante no fue la intervención clandestina en sí misma, sino el terror que la persiguió después, el miedo perpetuo de que esa sustancia tóxica se desplazara por su organismo como un veneno silencioso. A pesar de todo,
Cardi no reniega de la cirugía plástica. Ha reconocido públicamente que se sometió a una rinoplastía, porque detestaba la forma de su nariz, un rasgo que, en sus palabras, le recordaba demasiado al de su propio padre. Pero es aquí donde yace la gran diferencia. Ahora, cualquier cambio lo realiza con supervisión médica cualificada, de manera completamente segura, y lo comparte sin ningún tipo de pudor. Si algo de ti misma no te agrada, modifícalo, pero hazlo de la forma correcta, con precaución, afirmó sin dudarlo. El relato de Cardi B trasciende la mera anécdota estética. Es una llamada de atención urgente. Se trata de una declaración pública sobre la propia vulnerabilidad y, por encima de todo, nos recuerda que hasta las figuras más poderosas pueden caer en las redes más peligrosas, cuando el espejo se erige en juez, jurado y también en verdugo. Han Mi-oku. En la competitiva industria del entretenimiento coreano, Han Mi-oku deslumbró gracias a su belleza casi celestial y una voz cautivadora. Era una artista completa, cantante y modelo con un futuro prometedor. Pero tras esa apariencia de perfección, se gestaba una obsesión sigilosa, insaciable y letal. Su dependencia de la cirugía plástica. La espiral comenzó cuando tenía 28 años, con pequeños ajustes para conseguir una piel más tersa y unos rasgos más delicados. Han decidió trasladarse a Japón en busca de más operaciones, totalmente persuadida de que cada incisión la aproximaba un paso más a la perfección anhelada. Sin embargo, los cirujanos comenzaron a negarse a intervenirla. Ya no percibían belleza, sino las señales de un grave problema psicológico. Le recomendaron que viera a un psiquiatra. Asistió al principio, pero pronto abandonó. Ella no deseaba terapia. Su única obsesión era inyectarse más silicona. Al regresar a Corea, encontró a un médico que no solo consintió en inyectarle más material, sino que le proporcionó una jeringuilla para que pudiera administrárselo ella misma en su casa. Cuando se le agotó la silicona, recurrió al aceite de cocina. Sí, ha oído bien, aceite de cocina. La consecuencia fue una auténtica pesadilla. La cara de Han empezó a hincharse de forma monstruosa, volviéndose rígida y completamente deforme. Su transformación fue tan radical que ni siquiera sus propios progenitores eran capaces de identificarla. El escándalo estalló en la prensa, dejando a toda la nación conmocionada. Han se transformó en el símbolo del sufrimiento. Adicción a la estética. Gracias a las donaciones que recibió, pudo someterse a más de 10 cirugías reconstructivas para retirar todo el material posible. Su rostro jamás volvió a ser el que era, pero al menos logró recuperar una parte de su humanidad perdida. Actualmente, sobrevive gracias a la ayuda estatal y tiene un empleo en una tienda de ropa de segunda mano. Contempla su reflejo con una mezcla de melancolía y remordimiento. Su anhelo más profundo es poder recuperar algún día su rostro original. Michael Jackson. Ninguna estrella ha brillado con tanta intensidad ni ha experimentado una metamorfosis tan radical como la de Michael Jackson. El indiscutible rey del pop no se limitó a pulverizar récords en la industria musical, sino que también desafió los límites de la fisionomía humana, hasta el punto de que su cara se convirtió en un misterio aún mayor que su propia música. La secuencia de sus fotografías, desde su niñez hasta sus últimos años, no solo narra una historia de éxito sin precedentes, sino que documenta una tragedia quirúrgica a cámara lenta. Con cada nuevo año, con cada nuevo disco,
no solo presentaba un sonido renovado, sino también un nuevo semblante. Todo se originó a partir de una inseguridad: su nariz. Pero incluso en este aspecto, Michael fue único. Le aterraba tanto la idea de operarse que convenció a su hermana LaToya para que lo hiciera ella primero. Solo cuando constató que ella había salido ilesa, se atrevió a dar el paso. Y de ese modo, en 1979, emprendió un viaje del que ya no habría vuelta atrás. De acuerdo con testimonios de médicos como el Dr. Wallace Goodstein, quien colaboró con su equipo, Michael se sometía a intervenciones cada 2 meses aproximadamente, con maratonianas sesiones que llegaban a incluir hasta 12 procedimientos en una sola jornada, innumerables rinoplastias, implantes de pómulos, cirugías en los párpados, remodelación de la barbilla, levantamiento de cejas. El listado parece no tener fin. El Dr. A. Gorbis, un reputado especialista en trastorno dismórfico corporal, estima que Michael Jackson pudo haberse sometido a más de 100 intervenciones quirúrgicas, un número tan elevado que su propia cara se convirtió en la de un completo desconocido. Cada rasgo, desde la piel hasta la estructura ósea y su nariz, se transformaron en algo ajeno, en un mapa irreconocible. Incluso su identidad étnica se desvaneció, convirtiéndose en un verdadero enigma para el público. Sin embargo, la auténtica y más profunda tragedia no residía en los bisturís, ni siquiera en las desafortunadas decisiones quirúrgicas. Lo que realmente partía el alma era su obsesión por borrarse a sí mismo, por esculpir una nueva persona sobre los cimientos del niño prodigio que una vez entonó ABC junto a los Jackson 5. Michael no falleció únicamente por un fallo cardíaco. Fue un proceso lento, una muerte que se repetía con cada visita al quirófano, alimentada por la falsa esperanza de que, esa vez sí, alcanzaría la anhelada perfección. Nikki Cox. Durante la década de los 90, Nikki Cox encarnaba a la perfección el ideal americano. Su melena pelirroja, una sonrisa deslumbrante y un carisma que derrochaba la convirtieron en un icono. La actriz conquistó la pantalla pequeña en series de éxito como Infelices, Para siempre, The Norm Show y Las Vegas. Pero en el implacable universo de Hollywood, la juventud no se considera un don, sino un reloj que avanza inexorablemente hacia el final. Justo cuando la cámara empezó a delatar las primeras y diminutas líneas de expresión, Nikki tomó una drástica decisión: desafiar al tiempo a base de bisturí y jeringuilla. No obstante, lo que se inició como un anhelo por recuperar la frescura juvenil desembocó en una metamorfosis tan radical como desoladora. Su rostro, que antes era un lienzo de frescura, expresividad y luz, se transfiguró en una especie de máscara hinchada, dominada por unos labios desproporcionados, pómulos extremadamente tensos y una frente totalmente inerte. Sus seguidores estaban en shock, no daban crédito. La prensa sensacionalista se cebó con ella. Las plataformas sociales dictaron un veredicto unánime: estaba irreconocible. Y tras la avalancha de rumores emergía una verdad perturbadora. Algo había salido terriblemente mal. Se especulaba con rellenos en labios y mejillas, botox, un levantamiento de cejas e incluso una rinoplastia. Pese a todo el revuelo, Nikki jamás admitió nada, limitándose a pronunciar una frase que resonó con una frialdad casi hiriente: estoy contenta con mi aspecto.
Sin embargo, sus palabras no convencieron a nadie, porque era evidente que la cuestión iba mucho más allá de la estética. Las especulaciones no tardaron en surgir, planteando la inquietante posibilidad de que su radical cambio de imagen fuera el síntoma de algo más oscuro, un trastorno dismórfico corporal, una severa ansiedad o el resultado de la despiadada presión del mundo del espectáculo artístico. Y entonces, como la respuesta más definitiva a todo el ruido mediático, Nikki ejecutó su movimiento más sabio. Se borró del mapa. Actualmente su día a día transcurre en el anonimato, a un mundo de distancia de esos flashes que antes la aclamaban. Pero su impactante trayectoria no representa únicamente la de una celebridad que quiso batallar contra el paso de los años. Es el relato de una actriz que sacrificó su carrera, su identidad facial y muy probablemente una porción fundamental de su esencia en el afán por complacer a una industria que jamás muestra piedad. Katie Price. En un universo donde la mayoría de las estrellas optan por el silencio, Katie Price decidió proclamarlo a los cuatro vientos, con una mezcla de descaro, determinación férrea y un toque de compulsión. Esta modelo británica se ha erigido como el símbolo viviente de la cirugía plástica sin límites. No se esconde, no muestra ni una pizca de arrepentimiento, y lo que es más impactante, su viaje aún no ha concluido. Todo arrancó en 1999. Con lo que parecía un retoque sencillo, un aumento de pecho para pasar de una talla 32B a una 32DD. Pero aquello solo fue el peldaño inicial de una ascensión que la catapultaría a la cima, del quirófano y a las profundidades de la polémica más encendida. Al cumplir los 30 años, Katie anunció que estaba dispuesta a transformarlo todo, y al llegar a los 45 sigue fiel a esa promesa. Con orgullo manifiesto, llegó a acuñar su propio apodo, totalmente plástica. Rinoplastias, liftings faciales, botox, en rellenos labiales, implantes en los glúteos. El cuerpo de Katie se transformó en su gran proyecto, su lienzo, su obsesión y su seña de identidad más reconocible. Para el año 2016, su cara guardaba poco parecido con la de aquella joven que iniciaba su carrera, y en la gala de los National Television Awards de 2018, la audiencia se quedó atónita. ¿Era realmente ella o una réplica magnificada, retocada y profundamente artificial de sí misma? Con todo, lo más preocupante estaba aún por llegar. A partir de 2019, Katie inició una rutina de someterse a un aumento de pecho anualmente, utilizando implantes tan descomunales que cada uno superaba los 2 kilogramos. La comunidad médica no tardó en dar la voz de alarma. El doctor Scofield Fields le advirtió explícitamente que su organismo, y en particular su espalda, no soportaría semejante carga por mucho tiempo. Katie, a pesar de todo, no tiene intención de parar. Se planta frente a la cámara, sonríe y afirma sentirse empoderada. Pero, ¿a qué coste? ¿Hasta cuándo podrá su cuerpo mantener esa versión tan extrema de su persona? Su biografía es un auténtico tío vivo de intervenciones, un reflejo de la obsesión moderna por la perfección, y a su vez, un recordatorio de que cuando te conviertes en tu propio proyecto de remodelación perpetua, la paz interior se vuelve una quimera. Si has encontrado interesante este vídeo, deja un 1 en los comentarios. Si por el contrario no te ha gustado, déjame un 0. Valoro enormemente tu sinceridad. Lara Flynn Boyle.
Hubo un tiempo en que Lara Flynn Boyle era el epítome de la elegancia atemporal. Con papeles inolvidables en Twin Peaks, El abogado y Men in Black 2, su belleza distante y su mirada penetrante le aseguraron un puesto de honor en Hollywood. Era una figura enigmática, magnética e imborrable. Hasta que un día empezó a transformarse, y el motivo sigue siendo un misterio. Con el paso de los años, su semblante experimentó una metamorfosis alarmante. Pómulos desproporcionados, labios hinchados hasta el extremo y una frente lisa y sin expresión. Aquella mujer que poseía una belleza naturalmente cautivadora se fue convirtiendo en una figura casi irreconocible. Diversos cirujanos plásticos, si bien ninguno la atendió, especularon sobre posibles sesiones de Botox, una cantidad excesiva de rellenos dérmicos, rinoplastia, lifting facial y de cejas, demasiado de todo, ejecutado de forma simultánea. Lo que probablemente comenzó como un esfuerzo por congelar el tiempo, acabó por desdibujar por completo las facciones que la hicieron célebre. Sus apariciones públicas provocaban más susurros de desconcierto que admiración. El clásico «Ahí está Lara» fue sustituido por un incrédulo «¿De verdad es ella?». Nunca hubo declaraciones oficiales por su parte, ni confirmaciones de ningún tipo. Únicamente un silencio denso y perturbador. Y es en esa ausencia de palabras donde reside su tragedia. La de una actriz que poseía el rostro ideal para Hollywood, pero que se convenció de que no era suficiente. Hoy, Lara se deja ver en contadas ocasiones, casi siempre oculta tras grandes sombreros y gafas de sol. Su presencia ya no despierta expectación, sino desazón, no por quién fue, sino por el resultado de lo que se ha hecho a sí misma. Su trayectoria es una advertencia visual, una lección contada sin necesidad de palabras. Nos enseña que la belleza genuina rara vez necesita retoques, pero una vez que se inicia el camino, es peligrosamente fácil perder la noción de dónde está el límite. Heidi Montag. En el deslumbrante mundo de Hollywood, rara vez algo es verdaderamente gratis. Si tienes dudas, piensa en Heidi Montag. Con tan solo 23 años, la estrella de Laguna Beach recibió una propuesta que sonaba a cuento de hadas. Cirugía estética de lujo sin coste alguno. 10 procedimientos en una única jornada. Una metamorfosis integral para crear una nueva Heidi. Sin embargo, esa fantasía se transformó rápidamente en una pesadilla de bisturís, analgésicos y dolor. Durante 16 horas ininterrumpidas, Heidi soportó un maratón quirúrgico que incluyó un lifting de cejas, reducción de barbilla, liposucción, aumento de pecho, rellenos y Botox. Todo condensado en un solo día. Y por si fuera poco, la dosis de medicación fue tan abrumadora que casi le cuesta la vida. La dosis de analgésicos opiáceos que le prescribieron era tan descomunal que, como ella misma admitió, sentía un pánico real a no volver a abrir los ojos. A lo largo de varias semanas, fue incapaz de alzar los brazos o de tan siquiera subir un tramo de escaleras. Se consumía en lágrimas, sola en su hogar, prisionera de un físico extraño que le resultaba ajeno. Lejos de verse radiante, se percibía vulnerable, vacía por dentro y llena de un profundo arrepentimiento. No me hacía ninguna falta, estaba perfectamente, pero creí que algo no encajaba en mí. Confesaría tiempo después, con una perspectiva de la que carecía en su momento. Heidi, por aquel entonces,
Ahora sé sincera sin tapujos sobre esa parte que nadie menciona, la convalecencia, el trauma psicológico y el enorme peaje emocional. Y es que tras cada imagen de antes y después, que vemos en Instagram, se esconden hematomas, marcas imborrables y largas noches de insomnio en las que te atormenta la pregunta, ¿por qué demonios lo hice? Su vivencia no es una simple anécdota de frivolidad, sino un potente aviso para una generación entera obsesionada con la imagen. El coste de alcanzar la supuesta perfección puede ser mucho más elevado de lo que crees, y en ocasiones el daño es irreversible. Simon Cowell. Por muchísimos años, el nombre de Simon Cowell era el equivalente a juicios implacables, trajes entallados y un gesto capaz de sentenciar trayectorias artísticas. Con un simple arqueo de ceja, el implacable juez de Factor X, American Idol y Got Talent no requería de adornos. Su gesto adusto era su sello personal. Pero de la noche a la mañana, ese gesto se desvaneció. En 2023, Simon reapareció con un semblante tan tirante, tan inflamado y tan carente de expresión que las redes sociales se incendiaron de inmediato. Parece sacado de una película de miedo. ¿Es Simon o una figura de cera de su museo que se ha derretido? ¿Pero qué se ha hecho este señor en la cara? Sin embargo, la reacción más devastadora no provino de la audiencia, sino de su propio hijo. El pequeño Eric, al encontrarse con el nuevo rostro de su padre, quedó aterrorizado. Simplemente no era capaz de reconocerle. No podía comprender qué le había sucedido. Y fue justo en ese instante cuando Simon llegó a su punto de quiebre. Optó por revertir el proceso. Eliminó buena parte de los rellenos faciales, canceló las citas para tratamientos invasivos y decidió abrazar un estilo de vida mucho más saludable y auténtico. En la actualidad, prefiere optar por cuidados faciales no agresivos, una dieta equilibrada, mantenerse muy hidratado y, como él mismo dice, enfocarse en una nueva meta, sentirse bien por dentro, no solo aparentarlo por fuera. No obstante, el perjuicio ya era un hecho, no tanto en su piel, sino en su reputación. Simon, aquel individuo que infundía pavor a los artistas con su penetrante mirada, sacrificó esa misma mirada en su afán por la juventud y en el proceso casi se extravía a sí mismo. Hoy, su cara lucha por recuperar su antigua expresión, pero una duda sigue flotando en el aire. ¿En qué momento Simon dejó de ser el juez de otros para convertirse en el verdugo de su propio rostro en su búsqueda de la perfección? Carrot Top. Durante mucho tiempo, Carrot Top, el alias artístico del humorista Scott Thompson, era el emblema de las carcajadas, una melena pelirroja inconfundible y un humor completamente irreverente. Pero el día en que los focos dejaron de centrarse en sus monólogos para posarse sobre su rostro, las especulaciones comenzaron a surgir. ¿Qué le ha ocurrido a la cara de Carrot Top? ¿A dónde ha ido a parar el cómico que todos recordábamos? ¿Y por qué su cara parece más una obra de cincel que de la naturaleza? Conforme su complexión física mutaba de espigado a hipermusculado y de vuelta, el público se percató de algo todavía más alarmante. Su cara se veía distinta, radicalmente distinta. Su mandíbula se había vuelto más angulosa, sus pómulos mucho más prominentes, y su piel lucía más estirada que nunca, tan increíblemente lisa que ni siquiera el filtro más avanzado de Instagram podría lograr ese efecto. Las conjeturas se dispararon.
Retoques estéticos, botox por doquier, implantes en la cara. Los medios sensacionalistas se deleitaban con el tema. La réplica de Carrot Top, una sonora risotada. El humorista lo desmintió categóricamente. Si me hubiera sometido a cirugía, os aseguro que tendría un aspecto mucho mejor, bromeó. Y justificó su cambio radical con una mezcla de dieta estricta, entrenamiento y un buen juego de luces. Pero la gente no se tragó la explicación. Y es que, a veces, lo que desmientes con la boca lo grita tu propio reflejo. Carrot Top continuó provocando risas, pero el público ya no solo se reía de sus ocurrencias, sino también de la paradoja. Un individuo que se mofaba de las excentricidades de Hollywood había acabado por convertirse en una caricatura de sus propios productos estéticos. En una realidad donde ni los rostros más cómicos logran huir del juicio del espejo. El caso de Carrot Top nos deja con una pregunta bastante turbadora. ¿Puede un humorista conservar su esencia cuando su propia cara ya no parece la suya? Linda Evangelista. Por varias décadas, Linda Evangelista fue el epítome de la perfección, el icono indiscutible de los años 90, protagonista de más de 700 portadas de revistas y la inspiración de innumerables diseñadoras. Pertenecía a esa élite de mujeres que no requerían introducción. Su sola presencia era suficiente. Pero, de repente, Linda se esfumó del mapa. Sin dar una sola explicación, sin polémicas de por medio, tan solo un profundo silencio. Hasta que en el año 2021 decidió romper ese mutismo con una revelación que sacudió los cimientos del universo de la moda. He quedado brutalmente desfigurada. El origen de todo fue un tratamiento conocido como Cool Sculpting, una técnica supuestamente no invasiva que garantizaba la eliminación de grasa localizada sin pasar por el quirófano, sin molestias y sin periodo de recuperación. Sin embargo, en vez de remodelar su figura, las unió en un auténtico calvario físico y mental. Linda se expuso a un total de 7 sesiones entre 2015 y 2016, con el objetivo de eliminar grasa en la espalda, la barbilla y los muslos. Pero apenas 3 meses más tarde, esas mismas zonas comenzaron a aumentar de tamaño, a endurecerse y a deformarse de manera alarmante. El diagnóstico fue hiperplasia adiposa paradójica, una reacción adversa infrecuente y absolutamente devastadora, en la que las células grasas, en lugar de ser eliminadas, se reproducen de forma descontrolada y se vuelven permanentes. Ni las dietas, ni el deporte, ni siquiera otras cirugías lograron corregirlo. Linda se encontró prisionera dentro de un cuerpo que le era ajeno, con protuberancias firmes, frías al tacto y sin ninguna sensibilidad, y con su amor propio completamente destrozado. Interpuso una demanda contra la compañía Celtic Aesthetics por $50 millones, pero su lucha iba más allá de lo económico. Lo que realmente anhelaba era algo mucho más valioso: recuperar el control de su narrativa, de su identidad y de su propia dignidad. Recientemente ha empezado a dejarse ver de nuevo en público, mostrando sus cicatrices sin reparo, con las heridas todavía a la vista, pero exhibiendo también una fortaleza sobrecogedora. Porque Linda Evangelista ya no es solo un símbolo de la belleza, ahora también representa el tremendo coste humano de una industria que vende perfección sin alertar sobre sus peligrosos riesgos. Raji Narinesingh. Para Raji Narinesingh, la aspiración a la belleza no era un simple capricho,
Era una cuestión de supervivencia. Durante su proceso de transición como mujer transgénero, su cara era el lienzo donde se libraba la batalla por alinear su exterior con su verdadero yo. Pero en esa travesía, la anhelada promesa de feminidad la condujo directamente a las garras de una auténtica depredadora. En el año 2005, angustiada por suavizar sus Rasgos y careciendo de los medios económicos para costear cirugías seguras, Raji recurrió a una persona que se hacía llamar la Duquesa. El apodo sonaba sofisticado y parecía de fiar. Pero lo que le inyectaron no tenía nada que ver con la medicina o la estética. Se trataba de un cóctel tóxico compuesto por cemento industrial, adhesivo de contacto, aceite mineral e incluso sellador para llantas, administrado directamente en su rostro, pecho y glúteos. Al principio no fue consciente del peligro, pero no tardó en ver cómo su cuerpo empezaba a inflamarse, a solidificarse y a desfigurarse por completo. Sus glúteos se habían endurecido hasta parecer rocas, mientras que su rostro se había convertido en un rictus permanente de agonía. El espanto no residía únicamente en el espejo, sino que había echado raíces en lo más profundo de su alma. Raji se recluyó en su hogar durante un largo periodo, paralizada por el pánico al rechazo y completamente hundida por la vergüenza. Su vida dio un giro radical cuando decidió contar su historia en el popular programa Botched. Fue allí donde los doctores Nassif y Dubrow se enfrentaron al desafío monumental de intentar reparar un cuerpo que había sido invadido por materiales de uso industrial, retirando todo lo que fue posible y devolviéndole mucho más que su apariencia. Le devolvieron la dignidad. Actualmente, Raji es infinitamente más que una sobreviviente. Se ha convertido en activista, ha incursionado en la actuación, es escritora, y su impactante relato sirve hoy como una advertencia y un símbolo de esperanza. Porque, aunque lograron despojarla de su rostro, jamás pudieron arrebatarle su inquebrantable valentía. Priscilla Presley fue un ícono, una astuta empresaria, una madre dedicada y por décadas la fiel guardiana del inmenso legado de Elvis Presley. No obstante, cuando el tema es Priscilla Presley, hay algo que ni la inmensa fama, ni el dinero, ni la historia misma lograron proteger: su propio rostro. Durante muchos años, las modificaciones fueron casi imperceptibles. Un pequeño ajuste por aquí, un ligero retoque por allá. Sin embargo, con el paso del tiempo, su fisonomía comenzó a alterarse de forma notoria, con mejillas excesivamente prominentes, una piel que parecía tensada al límite y unos ojos que con dificultad lograban abrirse. Las especulaciones se dispararon: liftings, botox, implantes. Nadie poseía pruebas concretas, pero la evidencia en el espejo era innegable. Y entonces la noticia estalló. En el año 2008 se desató el escándalo. Priscilla, junto a otras figuras de Hollywood, habría sido engañada por un individuo sin licencia, Daniel Serrano, un supuesto médico de origen argentino que aplicaba inyecciones de forma clandestina durante fiestas exclusivas. Su supuesta fórmula milagrosa: silicona, de tipo industrial, exactamente la misma que se utiliza para lubricar piezas de automóviles. Sí, lo ha oído bien. Silicona para coches, inyectada directamente en la cara de Priscilla Presley. Los devastadores efectos secundarios eran una consecuencia inevitable: inflamación crónica, endurecimiento de los tejidos y una deformidad progresiva.
Serrano fue finalmente detenido, procesado y condenado, pero los rostros que había dañado quedaron con secuelas que quizás no tendrían una solución definitiva. Priscilla jamás confirmó los pormenores de manera pública, pero los especialistas que evaluaron su transformación, sin ser sus médicos, tratantes fueron unánimes en su diagnóstico. Su rostro exhibía las claras señales de rellenos aplicados incorrectamente, un volumen desproporcionado y probables daños en la piel de carácter irreversible. De ser una musa inmortal, pasó a ser una víctima de la negligencia quirúrgica, y su historia trasciende el simple error estético. Constituye una advertencia absolutamente devastadora. Demuestra que ni siquiera las mujeres que compartieron su vida con una leyenda como el rey del rock están a salvo de caer en las garras del engaño quirúrgico. Pixie Fox, esta mujer originaria de Carolina del Norte, nunca tuvo el sueño de parecerse a una celebridad de moda o a una supermodelo. Su aspiración era mucho más extrema. Quería ser una muñeca de carne y hueso, una encarnación real de sus personajes animados favoritos, con una cintura inverosímil, ojos gigantescos y facciones de una simetría que desafía la naturaleza. Para materializar esta visión, el maquillaje y los filtros digitales no eran suficientes. Pixie sometió su físico a límites que la medicina moderna apenas puede comprender. Ha pasado por más de 20 procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, entre los que se cuenta la extracción de 6 de sus costillas para reducir su torso hasta alcanzar una cintura de auténtica fantasía. Sometió su mandíbula a una fractura y reconstrucción para hacerla más pequeña. Incluso alteró la forma de sus orejas para lograr un aspecto élfico. Ha tenido 4 aumentos de senos, numerosas liposucciones, liftings de cejas y de glúteos, inyecciones de su propia grasa bajo los ojos y llegó al extremo de someterse a una cirugía para alterar permanentemente el color de sus ojos. Sí, ha leído correctamente. Modificó el color de su iris. Su caso llegó al programa Botched, donde hasta los cirujanos más veteranos y audaces, el Dr. Nassif y el Dr. Dubrow, se declararon incapaces de seguir adelante y se negaron a participar en más transformaciones. A pesar de ello, Pixie no se ha detenido. Para ella, el cuerpo humano no es más que un punto de partida, un lienzo en blanco. Hoy, con tan solo 33 años, ha revelado que tiene en mente un trasplante público de pestañas y un procedimiento de lo más misterioso, al que ha bautizado como Baby Flower, con el que pretende rediseñar su zona genital para darle una estética fantástica. Hay quienes la tildan de demente, otros la consideran valiente, pero es imposible ser indiferente a su historia, porque Pixie Fox no aspira a parecer humana. Su meta es ser un ideal animado hecho realidad, y está dispuesta a asumir cualquier riesgo y pagar cualquier coste para conseguirlo. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein, la archiconocida multimillonaria de la alta sociedad suiza, apenas necesita presentación. Los medios de comunicación la han apodado la mujer gato, la novia felina, o de manera más directa, una advertencia andante. Su rostro se ha convertido en una perturbadora amalgama de lujo, bisturís y una obsesión que ha terminado por devorar por completo su verdadera identidad. Casada por más de 20 años con el acaudalado coleccionista de arte Alec,
Wildenstein, Jocelyn, disfrutó de una vida de una opulencia casi inimaginable, pero justo cuando el amor se hizo añicos en medio de un sonado escándalo, al sorprender a su marido con una modelo de origen ruso de tan solo 19 años, su rostro también comenzó a desmoronarse, en el sentido más literal. El proceso comenzó con discretos retoques, pero después, según diversas fuentes y testimonios, se embarcó en una secuencia casi infinita de intervenciones, un lifting facial seguido de otro, implantes, rellenos, cejas arqueadas hasta el extremo y labios desproporcionadamente agrandados, todo concebido para imitar la intensa mirada felina que ella percibía como el epítome de la seducción. Y aunque ha negado rotundamente haberse sometido a tal maratón de cirugías, la imagen que le devuelve el espejo parece contradecirla. En alguna ocasión llegó a admitir haber desembolsado millones de dólares para obtener esa apariencia que ella describe como mística, salvaje y exótica. Pero su metamorfosis no fue solo física, sino también legal y económica. Durante su litigio de divorcio, un juez llegó a prohibirle que utilizara el dinero de la pensión para costearse más cirugías plásticas, una sentencia judicial que por sí misma resume la magnitud de esta tragedia personal. En la actualidad, con más de 80 años, Jocelyn continúa defendiendo su imagen a capa y espada. Afirma que su es simplemente el resultado de su herencia genética suiza y no del trabajo de un bisturí. Sin embargo, el mundo, entre la crueldad y la fascinación, la observa como si fuera una criatura de ciencia ficción o una advertencia viviente sobre los excesos. Neven Ciganović. Dentro del particular y extravagante cosmos de la televisión de Croacia, pocas personalidades son tan reconocibles y a la vez tan polémicas como Neven Ciganović, estilista, celebridad de realities y autoproclamado adicto a las transformaciones estéticas. Neven no le teme a la idea de reinventarse constantemente, una y otra vez. No obstante, en esa incansable búsqueda de la simetría facial perfecta, algo tomó un rumbo terriblemente inesperado. Todo se desencadenó a raíz de una decisión aparentemente sencilla, una tercera rinoplastia. Con la intención de reducir los costes, se decantó por una clínica localizada en Irán. Nada que pareciera fuera de lo normal, supuso él. Unas cuantas fotos nuevas para sus redes, una nariz renovada y una versión mejorada de sí mismo. Pero al despertar de la anestesia, se dio cuenta de que algo mucho más profundo que su rostro había cambiado drásticamente. Neven experimentó un efecto secundario tan infrecuente como aterrador, el priapismo. Se trata de una erección continua, totalmente incontrolable, y que provoca un dolor extremo, provocada en su caso por una reacción alérgica al fármaco anestésico. Fue un auténtico infierno, confesó con una mezcla de desesperación e ironía. Me era imposible sentarme, no podía dormir, era imposible seguir viviendo de esa manera. Y la angustia. Su vuelta a Belgrado se produjo de manera urgente, pero la catástrofe era irreversible, y aún así, Neven no dio marcha atrás. A pesar del escarnio social y el dolor corporal que padecía, insiste en que necesita una intervención más, tan solo una, la definitiva, aquella que, en sus palabras, lo catapultará al estrellato como un referente mundial de la estética. Su anatomía ha dejado de ser simplemente carne y hueso, ahora es un detallado historial de operaciones, un testimonio andante de bisturíes, implantes y elecciones sumamente dudosas. Sin embargo,
Para él, la obra aún está incompleta. Neven padeció una complicación postoperatoria tan infrecuente como aniquiladora: priapismo. Se trata de una erección continua, imposible de controlar y terriblemente dolorosa, provocada por una respuesta negativa a la anestesia que le fue administrada. Fue una auténtica tortura. Era imposible sentarme, conciliar el sueño o simplemente seguir adelante, admitió con una mezcla de sarcasmo y profunda angustia. La vuelta a Belgrado se organizó con urgencia, aunque el desastre era ya una realidad. A pesar de todo, Neven no frenó su obsesión, sin importarle la humillación pública ni el tormento corporal. Afirma que se someterá a una operación más, solo una, la que él considera la definitiva, la que lo consagrará, según su propia visión, como un ideal estético a nivel mundial. Su físico es mucho más que un simple armazón de carne y hueso. Es un mapa de intervenciones, un diario andante escrito con bisturíes, implantes y elecciones arriesgadas. Pero para él, la transformación aún no ha concluido, de ninguna manera.